Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Pablo Castro Milán, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Pamplona y les voy a exponer acerca de los factores formadores de suelo. Bien, pues sabemos que existen 5 agentes que contribuyen a la formación de un suelo. Estos son el tiempo, el clima, las plantas y animales, que es a lo que llamamos la materia orgánica. Tenemos también el relieve o la topografía del terreno y tenemos la roca madre. Antes que nada, un suelo se forma debido al proceso de edafogénesis, así se llama este proceso. A este proceso también se le suele llamar pedogénesis. Entonces, aquí a la izquierda tenemos lo que se le conoce como roca madre o roca matriz. En ella se empiezan a depositar líquenes y con el tiempo y con ayuda de los cambios de temperatura, el agua y el aire, la roca madre se empieza a fragmentar y altera su composición. Ya con el tiempo se forma un suelo joven, ¿sí? Aquí lo tenemos, sobre el que se desarrolla vegetación, que son, bueno, suelen ser plantas pequeñas y maleza. Y ya mucho tiempo después, el suelo ha formado una capa más gruesa y se ha enriquecido de materia orgánica. Aquí tenemos pues un suelo un poquito más grueso, más rico en materia orgánica, y a esto ya lo podemos llamar como un suelo maduro. Bueno, como decíamos, pues la roca madre es un factor de formación, es el horizonte basal de la estructura de un suelo. Con el tiempo, los materiales minerales de la roca se meteorizan y dan origen a un nuevo suelo. Mientras este proceso ocurre, se presentan procesos de cambio, tanto físicos como químicos en la roca. Entonces, aquí vemos que primero tenemos un lecho rocoso. Debido a la erosión, a la meteorización y a otros factores físicos y químicos, esta roca empieza a desintegrarse, ¿sí? Se empieza a fracturar, se empieza a desintegrar y aparece materia orgánica. Esta materia orgánica facilita la desintegración de la misma roca. Entonces acá vemos que hay aparición de materia orgánica, de humus, empieza a aparecer sobre el lecho de la roca. Esto desintegra, ayuda a la desintegración del mismo lecho rocoso e inicia la formación de horizontes, es decir, se visualiza una clara división de las capas nuevas que se generan sobre el lecho rocoso. Entonces en la superficie tenemos minerales y materia orgánica, ¿sí? Acá ya tenemos acá aparición de materia orgánica, hay presencia de humus, luego tenemos el horizonte A, que es esta región de acá. Esta es la parte superficial del suelo donde más pronto inicia el desarrollo. El horizonte C y más abajo el lecho rocoso. El lecho rocoso pues es la parte de la roca pues que no logra desintegrarse completamente. Ya después de muchos años ya tenemos un suelo completamente desarrollado, esta región de acá. Ya pues en este tipo de suelo pues ya tenemos presencia de vegetación densa, ya tenemos materia orgánica compleja y horizontes bien definidos. Entonces acá tenemos la parte superficial con la materia orgánica densa. El horizonte B ya tenemos una clara frontera entre el horizonte A y entre la roca madre y ya el lecho rocoso en la parte superficial. Entonces aquí tenemos el perfil de un suelo completamente desarrollado. Podemos ver que en la parte más superficial es donde se ubica la capa vegetal, la materia orgánica y el humus. Ya pues debajo de la materia orgánica pues aparece la región del mantillo, una capa intermedia y la parte del lecho rocoso que no alcanza a desarrollarse, que es lo que llamamos roca madre o lecho rocoso. Bueno, ya pues hablando más del tipo de suelos formados sobre la roca madre, sabemos que, bueno, primero si la roca madre es subyacente, o sea, se encuentra debajo del suelo, eh, el suelo que se forma encima de esta roca que subyace se le llama suelo residual, ¿sí? Es cuando la roca pues permanece como un substrato rocoso. Los suelos que se forman sobre ella se le denominan suelos residuales. También tenemos una capa de depósitos no consolidados, es decir, materiales que se han desprendido de la roca madre.
El suelo que se forma encima de estos depósitos no consolidados se les suelen llamar suelos transportados, ¿sí? Los suelos transportados son los que se desarrollan sobre los sedimentos no consolidados. A estos suelos se les llama transportados porque se forman en los materiales progenitores de la roca que tanto la gravedad como el agua, el viento y hasta el hielo han transportado. Hay que resaltar que el desarrollo del suelo ocurre probablemente más rápido en depósitos no consolidados de la roca madre, pues ya que estos fragmentos se encuentran ya meteorizados, mientras que para el lecho de la roca debe iniciar el proceso de meteorización primero. Entonces, aquí vemos un suelo residual. Pues sabemos que si es un suelo residual es porque se formó sobre el lecho rocoso. También vemos aquí un suelo transportado. Este se ha desarrollado en los depósitos no consolidados, o sea, los fragmentos del lecho rocoso que han sido transportados. Y para terrenos con mucha inclinación, como este de acá, el de la figura del medio, pues es un terreno con mucha inclinación de la pendiente. Entonces, en esta parte el suelo no logra desarrollarse y por eso tenemos ausencia de suelo, pues ausencia de suelo desarrollado. Otra forma de llamar a este tipo de suelos que se forman sobre los distintos tipos de roca madre son suelos autóctonos, que son los mismos suelos que se forman sobre el lecho rocoso, y tenemos los suelos alóctonos, que son los suelos que se forman en depósitos transportados. Bien, ya hablamos de la roca madre, ahora vamos a hablar de otro factor formador de suelo muy importante, que es el tiempo. Absolutamente todos los procesos geológicos dependen del tiempo, y la formación de suelo pues no es una excepción. La duración de los procesos influye en la naturaleza del suelo. Entonces, por ejemplo, si la meteorización lleva produciéndose por un tiempo corto, el factor más influyente en las características del suelo que empieza a formarse va a ser obviamente el de la roca madre, porque no ha pasado mucho tiempo para que condiciones climáticas afecten el suelo. Pero a medida que avanza el tiempo y la meteorización, la influencia del clima es mayor. La velocidad de desarrollo del suelo es variable, pero entre más tiempo lleva desarrollándose un suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre. El tiempo involucra la interacción entre los otros factores formadores, es decir, la interacción de la roca madre, de la biota o materia vegetal, del clima, de la topografía, etc. Algunos estudios muestran que para la formación de 1 centímetro de suelo tiene que pasar cientos o incluso miles de años. Aquí vemos una tabla con la tasa de formación de algunos tipos de suelos. Por ejemplo, vemos que la formación de un suelo sobre ceniza volcánica y clima húmedo ocurre muy rápidamente. En promedio, esto ocurre en menos de 100 años. Ya, por ejemplo, si tenemos un terreno con ceniza dura y clima frío, entonces la formación de suelo es muy lenta. Se le llama muy lenta porque en promedio se crea 1 centímetro de suelo cada 5.000 años. Ya, por ejemplo, para horizontes tipo A se forman entre 1 y 1.000 años. Otro factor formador del suelo es el clima. Es considerado el más influyente de todos, pues la temperatura y las precipitaciones son las que ejercen el efecto más fuerte en el desarrollo de un suelo. Por ejemplo, determinan qué tipo de meteorización es la que se presenta y a qué velocidad y profundidad ocurre. Por ejemplo, para un clima cálido y húmedo, se produce una potente capa de suelo meteorizado químicamente y pues todo lo contrario, para un clima frío y seco se produce un fino manto de derrubios físicamente meteorizados. Hay que tener en cuenta que en un lugar donde se presentan mayores precipitaciones, mayor cantidad de material será retirado del suelo debido a la filtración del agua y a este proceso se le llama lixiviación. Este proceso de lixiviación afecta demasiado la fertilidad de un suelo. Las condiciones del clima también influyen sobre el tipo de vida animal y vegetal que se desarrollará posteriormente en estas regiones. Bueno, para el siguiente factor formador le doy espacio al compañero Einer para que nos hable sobre este tema. Muchas gracias.